Chicos, sean bienvenidos a un nuevo tutorial de programación. En este caso vamos a realizar la implementación de sockets mediante el lenguaje de programación, Python. Pero bien, antes debemos tener un concepto claro. Un socket es un mecanismo el cual nos permite intercambiar paquetes de datos entre programas diferentes. La mayor utilidad de los sockets es que se utilizan al momento de desarrollar una aplicación con la arquitectura cliente-servidor. Pues bien, ¿qué es esta arquitectura? En la primera imagen tenemos del lado izquierdo los clientes y del lado derecho tenemos al servidor. Nosotros como clientes realizamos una petición a dicho servidor y este nos entrega una respuesta. Por ejemplo, al momento de estar navegando en la red social Facebook, hacemos una búsqueda, por ejemplo, de nuestro mejor amigo. Queremos visualizar su perfil, por tanto, realizamos la petición al servidor de nuestro mejor amigo. El servidor se va a encargar de procesar dicha solicitud y nos va a entregar un resultado, en este caso, el perfil de nuestro mejor amigo. Otra utilidad que tienen los sockets es que permiten comunicar varios lenguajes de programación, ya sea C++ con Python, Python con C++, JavaScript con Python, etc. Pues bien, ahora como primer punto de este tutorial vamos a ver cuáles son las herramientas necesarias para realizar dicha implementación. En este caso vamos a necesitar dos herramientas, Visual Studio Code y Python. Visual Studio Code es un editor de código que tiene soporte nativo para gran variedad de lenguajes. El enlace de la página lo voy a dejar en la respectiva descripción del video. Debemos descargar el editor de código de acuerdo a la versión de nuestro sistema operativo y seguir los pasos para su instalación. En este caso, utilizo un sistema operativo de tipo Linux. La segunda herramienta que debemos instalar es Python. Entre las ventajas de Python es que es un lenguaje de alto nivel con una sintaxis muy fácil de comprender. Por tanto, la implementación de los sockets va a resultar sencilla. Nos dirigimos a la sección de descargas y bajamos Python de acuerdo a la versión de nuestro sistema operativo y seguimos los respectivos pasos. Una vez se haya completado la instalación, nos dirigimos a la terminal de comandos y ejecutamos el siguiente, el cual es python-version. En este caso nos confirma que tenemos el lenguaje de programación correctamente instalado en su versión 3.10.2. En mi caso, como mencioné anteriormente, utilizo un sistema operativo de tipo Linux. Por tanto, la terminal se ve de tal forma. Pero en sistemas Windows su equivalente es el cmd y el comando realizado es el mismo. A continuación, en el editor de código es necesario descargar la extensión la cual nos permita resaltar la sintaxis del lenguaje. Para ello nos dirigimos a la parte izquierda del editor, localizamos la sección extensiones y en la barra de búsqueda escribimos Python. Ha cargado la búsqueda de manera efectiva, seleccionamos la primera opción, la cual es la extensión oficial distribuida por Microsoft. Esta nos ofrece diversas herramientas, tales como autocompletado inteligente, depuración de código, pruebas unitarias y más. Con estas dos herramientas instaladas ya estamos listos para la implementación de los sockets. Una vez listas las herramientas, vamos a empezar con la codificación. Para ello debemos tener abierto nuestro editor. Nos dirigimos a la sección archivo, abrir carpeta y localizamos la ruta en la cual queremos que se guarde nuestra implementación. En este caso yo tengo la carpeta definida Python y voy a abrir la carpeta sockets. Listo, posteriormente está abierta la carpeta. Vamos a crear un nuevo archivo. Como se explicó en la parte teórica, la arquitectura cliente-servidor, como su nombre lo indica, consta de dos partes, el cliente y servidor. Para ello, vamos a realizar la implementación del cliente. Escribimos cliente.py. Cliente.py, o bueno, más bien, .py es la extensión la cual permite reconocer que este archivo pertenece a Python. Entonces tenemos creado nuestro archivo del cliente correctamente. Ahora bien, como primer paso debemos importar un módulo de Python o una librería, como ustedes lo quieran llamar. Para ello usamos la palabra reservada import
y en este caso el nombre del módulo que queremos utilizar, socket. Socket es un módulo estándar del lenguaje de programación Python, el cual nos permite realizar conexiones tanto TCP/IP y UDP. Listo, tenemos el módulo importado correctamente. Una de las ventajas de utilizar Visual Studio Code es que nos va a indicar en cada momento si nosotros cometemos un error. Ahora vamos a la declaración de las variables a utilizar. En este caso el host o el anfitrión va a ser nuestra propia máquina, en este caso localhost. Host es igual, entre comillas, localhost. La siguiente variable es el puerto por el cual nos queremos conectar, en este caso el cliente. Definimos el puerto, puede ser cualquier valor, en este caso el puerto 8050. Ahora bien, debemos tener en cuenta claros los conceptos de programación orientada a objetos. Específicamente, un objeto es una entidad, la cual va a poseer o tiene dos características principales, las cuales son métodos y atributos. Vamos a proceder a crear el objeto socket. Entre comentarios, creación de un objeto socket. Object, o bueno, podemos ponerle objeto es igual a socket, que es de la librería que importamos, y llamando al método socket. Si damos clic en el método, nos dice toda su funcionalidad y los parámetros que este tiene. En este caso, inicializa el constructor vacío. Un constructor nos permite instanciar un objeto. Bien, vamos a crear la conexión del servidor. Recordemos que como buena práctica de programación siempre es bueno documentar nuestro código. Entonces vamos a realizar la conexión del servidor. Para ello necesitamos establecer dos variables. En este caso el objeto que anteriormente creamos, vamos a utilizar dicha variable. Llamando al método conectar, recordemos que objeto pertenece a la clase socket, entonces object.connect y este método recibe en concreto dos parámetros, el host o el anfitrión y el puerto al cual nos queremos conectar. Como declaramos la variable host, la pasamos como parámetro y en este caso el puerto. Listo. Como siguiente paso es crear un bucle el cual permita retener la conexión. Como ya sabemos, un bucle es una estructura de control. En este caso vamos a utilizar el bucle while. Antes que nada vamos a establecer una variable. Como vamos a utilizar el bucle while, este se va a ejecutar mientras que la condición que le asignemos sea verdadera. Si es falso, se detendrá su ejecución. Para ello vamos a crear una variable de tipo booleana llamada control, la cual va a estar inicializada en verdadero. Procedemos con el bucle while. Todo esto se va a ejecutar mediante control. Mientras control sea verdadero, se van a ejecutar todas las instrucciones que nosotros declaremos en el bloque. Pues bien, como siguiente paso, debemos instanciar una entrada de datos para que el cliente pueda enviar mensajes. Entonces, vamos a documentar que en la siguiente línea se va a instanciar una entrada de datos para que el cliente pueda enviar mensajes. Listo. Entonces creamos una variable mensaje vamos a utilizar un método en específico de la clase de Python, el cual es raw.input, el cual en el momento de ejecución nos pide un parámetro, el cual va a ser el mensaje que queramos enviar al servidor. Bien, entre paréntesis, mensaje desde el cliente al servidor. Esto va a ser el mensaje que nosotros le estemos enviando al servidor.
Posteriormente, con el método send enviamos dicho mensaje. Entonces, método send para enviar el mensaje al servidor. Llamamos a la variable object que creamos con el método .send y lo que queremos enviar, en este caso el mensaje. Listo, entonces todas estas instrucciones se van a ejecutar mientras que la condición sea verdadera. Posteriormente debemos cerrar la instancia del objeto. Recordemos siempre eso, cerrar la instancia del objeto. Si en este caso no cerramos el socket, este va a quedar abierto y por tanto puede recibir más peticiones las cuales no querramos. Entonces, entre comentarios, cerramos la instancia del objeto cliente. Object.close. Así de simple. Y para confirmar que todo esto se realizó de forma exitosa, imprimimos un mensaje el cual nos permite identificar que la conexión se cerró de forma exitosa. Entonces, mediante la función print, enviamos un mensaje: conexión cerrada con éxito. Y listo, como vemos, la sintaxis es fácil y no es un código tan largo, apenas de 27 líneas, lo que variaría de lenguaje en lenguaje, por ejemplo Java y C++, los cuales son lenguajes de alto nivel, pero su sintaxis es más estricta. Ahora vamos a codificar la parte del servidor. Entonces, servidor.py. Nuevamente importamos el módulo socket. Import mediante la palabra reservada y socket. Listo. Instanciamos un objeto, en este caso del servidor, el cual nos permite trabajar con el socket. Entre comentarios, instanciamos un objeto para trabajar con el socket. Entonces, server es igual a socket.socket. En este caso vamos a asignarle dos parámetros, o bueno, recibe dos parámetros, el cual es socket.af.net -inet. ¿Qué es este método? Este método nos permite a nosotros trabajar con las direcciones IP versión 4. Y el siguiente parámetro que recibe es socket.sock-string. Este método es el que nos permite controlar el flujo de datos a través del socket. Ahora bien, establecemos el puerto y servidor que debe escuchar. Entonces, llamamos al objeto server con el método .bind y recibe como argumento la dirección. En este caso, por defecto, trabaja con localhost, entonces el primer parámetro puede quedar vacío y el puerto el 8050. En este caso estamos utilizando el mismo puerto para el cliente, por lo cual no hay ningún problema. Ahora, para que el servidor esté atento a nuestras peticiones, debemos aceptar todas las conexiones entrantes. Entonces, aceptar conexiones entrantes con el método listen, el cual es exclusivo de la clase socket. Este método nos va a permitir escuchar más de una conexión a la vez, es decir, conexiones simultáneas. Entonces, server.listen con el argumento 1, en este caso que es true, es verdadero, es decir, que sí va a aceptar conexiones. Ahora, instanciamos un objeto cliente. Un objeto cliente para recibir los datos. Entonces, cli, address, en este caso la dirección, es igual a server.ac.
para aceptar a los clientes y recibir los datos. Como realizamos en la implementación del cliente, aquí debemos utilizar un bucle. Entonces vamos a realizarlo. Control es igual a true por defecto. Dentro del bucle, las instrucciones se va a ejecutar en base al resultado o al valor que almacena la variable control. Ahora debemos recibir los mensajes. Recibir los mensajes desde el cliente con el método rep recibimos los datos. En este caso, por parámetro le vamos a asignar la cantidad de bytes que debemos recibir. Entonces, recibido es igual a clip.rep. En este caso, como no es un mensaje tan largo, 1024 bytes será suficiente. Es una implementación un tanto sencilla. Entonces, ¿cómo nosotros validamos que la conexión del socket se está haciendo de forma correcta? Entonces, si los datos se reciben de forma correcta, vamos a imprimir la IP y el mensaje que estamos recibiendo de forma correcta. Muy bien, si los datos se reciben de forma correcta, muestra la IP y el mensaje recibido. Para ello ya conocemos la instrucción print. En este caso, el servidor recibe la conexión de la IP. Hacemos la concatenación por medio del operador más, str, que es para recibir argumentos en Python, y en este caso el primer argumento que va a recibir es la dirección IP, la cual ya está establecida por defecto, que es el localhost. Y a su vez nos va a indicar el puerto mediante el cual se estableció la conexión. Entonces más mediante el puerto, entonces recordemos dejar espacios para que esto sea más legible, mediante el puerto, y en este caso es el segundo argumento, más str, el argumento y el segundo. Bien, ahora ya tenemos implementada nuestra estructura básica. Ahora control lo podemos establecer como falso, ya que si dejamos la variable en verdadero, este mensaje se nos imprimirá más de una vez. Ahora bien, en el mismo caso que el cliente, aquí debemos cerrar la instancia del socket, tanto para el cliente como el servidor. Establecemos un comentario, cerramos la instancia del socket, cliente y servidor. Entonces, llamamos al método .close, que es el cliente, y server de su misma forma, método .close. Por último, mediante la instrucción print, decimos que la conexión se ha cerrado de forma exitosa. Entonces, conexión cerrada de forma exitosa. Listo, ya tenemos realizada nuestra implementación. Vamos con la ejecución. Para ello nos dirigimos a la terminal y debemos estar ubicados en la ruta de nuestro programa. En este caso, estoy en la ruta sockets. Tenemos dos archivos. Primero debemos ejecutar el servidor. Entonces, el método es el siguiente: Python, y recibe un argumento, el cual es el archivo que queremos ejecutar, servidor.py. No nos indicó ningún error, entonces la ejecución es correcta. Ahora vamos a la misma ruta para conectarnos mediante el cliente. Entonces, me dirijo a la ruta de mi programa o a la carpeta sockets, Python, en este caso cliente.py. Bien, en este caso me dice recibida la conexión de la IP mediante el puerto, y vemos que nos surgió un pequeño error que nos dice una excepción. Claro, está mal porque estoy llamando aquí
le hice la concatenación fuera del método. Hagamos la corrección rápida. Entonces cortamos esto y lo pegamos de nuevo. Ejecutamos de nuevo el servidor y nos conectamos con el cliente. Bien, se cerró la conexión de forma exitosa. Ahora probemos con múltiples conexiones. Dejemos que control sea verdadero por un instante. Ejecutamos nuevamente el servidor. Nos conectamos con el cliente y vemos que como no lo cerramos es un bucle infinito. Y listo. Esta ha sido la correcta implementación de nuestro programa de sockets en Python. Muchas gracias y los espero en un siguiente tutorial.